Mi nombre es Melvin Hernández Martínez y en este video trataré de explicarles los principios y valores de los licenciados en Derecho, los cuales deben ser adoptados en el ejercicio de su profesión. Para esto fue necesario la elaboración de un tríptico en el cual se tocaron varios puntos importantes sobre este tema. Bueno, los siguientes principios y valores fueron obtenidos del Código de Ética que fue proporcionado por nuestra profesora. Nos entregaron 3 códigos de ética. Tenemos el Código de Ética del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Bueno, como principio, ¿qué es un licenciado en Derecho? Bueno, un licenciado en Derecho es aquel profesional con conocimientos teóricos y prácticos que se encargan de aplicar el marco normativo. Además se encargan de regular las relaciones entre los particulares o entre particular y el Estado. La diferencia entre un abogado que se desempeña en el sector público y un abogado que se desempeña en el sector privado. La principal diferencia es que el que se desempeña en el sector público es aquel que es designado por el Estado. Pueden ser servidores públicos, funcionarios públicos y normalmente los podemos encontrar en los diferentes órganos del Estado, ya sea como magistrados, senadores, diputados, entre otros. Bueno, ¿cuáles son los principios que deben adoptar los licenciados en Derecho que se desempeñan en el sector público? Como primer principio tenemos a la independencia, lo cual consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no de presiones extrañas. Posteriormente tenemos al respeto por los derechos humanos. Las personas encargadas se deben de encargar de promover, proteger, garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas sin excepción alguna. Tenemos también el principio de legalidad, en el cual las personas servidoras públicas deben conocer y aplicar la ley y las normas que se rigen en función a su función que él desempeñe y actuar únicamente conforme a ellas. También tenemos la honradez, en el cual las personas deben actuar con rectitud. No deben utilizar su cargo para obtener beneficios propios o para beneficiar a terceros. De ahí tenemos también la transparencia. Este principio se basa más que nada en que toda la información generada por las personas servidoras públicas en el ejercicio de su profesión debe de ser del conocimiento de la sociedad, a excepción de aquellas que son confidenciales. Como siguiente principio tenemos a la lealtad, el cual consiste en que las servidoras públicas deben responder a la confianza que la sociedad ha inferido en ellas. Entonces deben actuar mediante vocación de servicio, profesionalismo y ética, además de a favor de las necesidades. También tenemos la imparcialidad, que todas las personas servidoras públicas deben brindar un trato igual a todos, sin distinción de género, clases o jerarquías sociales. También tenemos a los principios de eficiencia, eficacia, disciplina, profesionalismo, objetividad, integridad y equidad. Todos estos principios son fundamentales para el ejercicio de la profesión de los licenciados en Derecho que se desempeñen en el sector público. Ahora, los principios que se deben de regir de los licenciados en Derecho que se desempeñan en el sector privado son los siguientes. Buena fe procesal. Bueno, este principio se basa más que nada en el que el litigante debe actuar con buena fe, no debe de abusar de recursos indecentes o tácticas ilegales. Como siguiente principio tenemos la probidad y honestidad. Este principio se basa en que el abogado debe actuar con rectitud, decir la verdad y evitar el engaño, fraude o simulación de actos jurídicos, y no debe promover litigios temerarios ni usar pruebas falsas. Como siguiente principio tenemos a la lealtad y fidelidad al cliente. El abogado debe defender los intereses de su cliente con diligencia y compromiso, siempre dentro del marco normativo sin traicionar su confianza.
También tenemos la diligencia y competencia, en el cual el profesional debe actuar con preparación, cuidado y actualización constante para así evitar la negligencia y el abandono del asunto o la incompetencia técnica. También tenemos la responsabilidad profesional. El abogado debe ser éticamente responsable y legalmente por sus actos, omisiones y decisiones dentro del ejercicio de su profesión. También tenemos la objetividad e imparcialidad técnica, en el cual el abogado únicamente debe emitir opiniones jurídicas objetivas, válidas, aun cuando éstas no coincidan con los intereses de su cliente. Debe de actuar siempre con la verdad. Como siguiente principio también tenemos ética en la negociación. Aquí el abogado debe negociar de manera justa, sin engaños, sin presiones indebidas o sin aprovecharse del cliente por su desconocimiento. Como siguiente punto tenemos los valores del licenciado en Derecho. Bueno, como primer valor tenemos al respeto, en el cual el licenciado debe otorgar un trato cordial a todas las personas en general. Incluso con quienes comparte área de trabajo, con personas ajenas, siempre con respeto. También tenemos el liderazgo, en donde el licenciado en Derecho debe ser una figura ejemplar frente a la sociedad. También tenemos a la cooperación. El licenciado en Derecho debe colaborar entre sí y propiciar un trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en sus planes o programas gubernamentales, para así generar así una plena vocación a su servicio de la sociedad. También, y como último valor, tenemos el cuidado del entorno cultural y ecológico. Aquí el licenciado en Derecho debe respetar y cuidar el patrimonio cultural y natural de la nación, así como de cualquier otra. Bueno, estos principios fueron obtenidos de los diferentes códigos de ética, los cuales nos lo proporcionó nuestra profesora de ética jurídica. Estos principios son de suma importancia, ya que dan sentido, credibilidad al ejercicio de la profesión.